Sobre la Tierra. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Sobre la Tierra. Hoy los queremos invitar a recordar algunos momentos que a nosotros nos marcaron y queremos que los podamos tener ahí todos juntitos para que los podamos ver con ustedes. Iniciamos esta temporada con muchas ganas de conocer a estas personas que están observando, estudiando y tratando de comprender el mundo. Sí, también queremos saber qué los mueve, qué los apasiona, qué los motiva realmente, y en todo ello encontramos algo en común, que fue la curiosidad. Para mí era una mochila esta pregunta que te ponen de chico. Ojalá rápidamente decía cómo va a hacer funcionar esta sociedad y ojalá que te apasione. Y después me fui dando cuenta que mi deriva en la universidad, las cosas que fui estudiando, en verdad elegía cosas que me mantenían el campo más o menos abierto porque soy muy curioso en términos muy generales. Y en los trabajos que fui cayendo también fue un poco así, como en una búsqueda, en una curiosidad por aprender, por hacer cosas, porque me llamaba, pero después de un tiempo me generaba curiosidad a otra cosa y me iba en ese camino también. Entonces, no siento que sea algo definitivo. Entonces, todavía en verdad no sé qué quiero hacer cuando grande. Debe ser el tiempo de explorar, ¿ya? Si no, muchas veces no es tan definitivo, ¿ya? Como permítete un año explorar, pero con intención, no es flojear, explora a fondo algo, ¿cachai? Estudia algo. Por último, si no estás en la universidad, agarra 5 libros potentes y estúdialo y ve qué te pasa con eso. ¿Qué te pasa? Porque va a cambiar inevitablemente y eso te va a llevar a un nuevo espacio. Había una rutina en mi casa y era que cuando íbamos a Viña, un departamento que teníamos en Viña, mi papá nos llevaba a mi hermano y a mí, yo soy un poco mayor que él, 2 años, a perdernos en el jardín botánico, que en ese momento lo llamábamos Parque del Salitre. Era un parque maravilloso que se quemó, entre paréntesis, el año pasado. Y no era un paseo, era a perdernos. Entonces mi papá, que era un gran contador de cuentos, pero nos contaba una historia, nos hacía ver las cosas de una manera, nos enredaba en un cuento que hacía que para nosotros la naturaleza podía transformarse en un bosque encantado, peligroso y lleno de fantasmas, o bien en una selva que estábamos a punto de atravesar porque éramos unos piratas y íbamos a llegar no sé dónde. Tenía una capacidad de transformar lo que estábamos viendo completa. Recuerdo correr porque te sacaban a correr. Me sacaban a correr, Sí. o sea, me sacaban, corra. Mi nona, la mamá de mi mamá, le dijo a mi mamá, si esta niñita llega a los 18 años con todos sus órganos, lo vas a haber hecho bien. Cuando yo estaba estudiando bioquímica, un profesor del King's College of London, que más tarde fue mi tutor de doctorado, mi profesor de doctorado, llegó a hacer una clase y en esa clase habló del transporte electrónico a través de estos compuestos en la membrana de estas células. Y yo quedé deslumbrada con eso, y de ahí lo seguí para decirle que yo quería ser su estudiante, ¿no? Y me dijo, yo trabajo en estos microorganismos de ambientes extremos, y estos microorganismos están recientemente descubiertos. Y ahí nació este campo de la extremofilia. De ahí no me despegué más, y habiendo tenido un ofrecimiento para quedarme o en la universidad o en la industria en los Estados Unidos estudiando, preferí volver acá y dedicarme a hacer esta investigación en Chile. En Sobre la Tierra, las caminatas no son solo un recorrido, sino que son espacios donde aparecen las mejores conversaciones. Y en estos primeros capítulos pudimos recorrer paisajes muy distintos entre sí, como por ejemplo el desierto más árido del mundo, los bosques del sur y la costa de nuestro país.
uno no puede simplificar la historia de la naturaleza porque nuestra mente tiende a simplificar la historia. Es mucho más complejo. Ya, pero en ese mismo sentido, cuando nosotros entramos a... Es bien interesante, porque todo es desde el punto de vista humano, ¿no? Pero cuando entramos a hablar de conservación y todo, también lo vemos desde nuestro lado, también. Humanizamos todo esto, ¿no es cierto? No podemos ver el mundo sino de nuestros propios ojos. Claro. La gente que vive acá en el sur vive distinto, vive conectado con la naturaleza, con la gente, con la cultura y por supuesto que necesitamos un buen internet, rápido pero que sea confiable también y además que nos conozcan. Y para eso Telsur no falla nunca. Así que te invito a que te metas a telsur.cl y me cuentes qué te parece. Telsur, del sur, como tú. Estar en contacto con la naturaleza despierta distintas reflexiones en cada persona. Nos conecta, nos confronta, pero también nos recuerda lo frágiles que somos. Sí, por ejemplo, en la inmensidad del desierto, en el silencio del bosque o frente al mar con el viento en la cara, siempre hay algo que se mueve adentro. Tal cual tú dices, se nos olvida que somos parte integral de este ecosistema y que somos parte también de la cadena trófica, desde los organismos microscópicos hasta nosotros, organismos considerados superiores. ¿Ah? Claro. A veces me pregunto si de verdad somos superiores porque somos capaces de destruir nuestro propio entorno. ¿Somos superiores si somos la única especie que generamos basura? No. No, pues, Hay en una mi opinión, respuesta. no. Por supuesto que no. En mi opinión, no. No, o sea, somos superiores en algunos aspectos, pero es como un elefante superior con respecto a la fuerza Por supuesto. que tiene. ¿Ah? Necesitamos entender mucho más acerca de la comunicación, ¿entiendes? Cómo nos comunicamos. Nosotros con nuestro entorno y nosotros entre nosotros. Pues. Claro. A propósito de la destrucción de nuestro propio entorno. Es como estar en lo vasto de la naturaleza, siempre algo resuena y siempre es distinto, ¿no? Bueno, y es sentirte que tú eres tan pequeño en esta inmensidad del planeta, de todo lo que puedes observar, que se ha formado naturalmente y que nos permite estar parados hoy día aquí, ¿ah? Estar parados y vivir en este planeta. Y entonces uno se siente requete contra afortunado de estar parado aquí, ¿ah? Por un instante, que si lo piensas en términos estelares es nada, ¿ah? No sé, me conmueve muchísimo. Cuando dejamos atrás los muros y nos exponemos a la naturaleza ruda, algo se mueve dentro. El viento golpeando el rostro, las olas rompiendo contra el acantilado. No es solo un espectáculo, es un recordatorio de que aquí no hay tecnología que nos proteja del todo. Y en esa vulnerabilidad aparece una belleza inesperada. Exponerse a lo salvaje es entender que la ciudad nos da seguridad, nos pone en perspectiva frente a nuestra fragilidad.
conocer para cuidar. Una frase que nunca pierde vigencia. Sí, hablar de conservación, sustentabilidad, ecosistemas es algo que es muy necesario. Hace millones de años atrás hubo un fenómeno que se llamaba la gran oxidación, y fue que cuando aparecieron estas plantas, las cianobacterias que generaban fotosíntesis, empezaron a llenar la atmósfera de oxígeno. Y el oxígeno es muy nocivo para todo el resto de los seres vivos, especialmente en ese momento. Y hay una gran mortandad de seres vivos en el planeta. ¿Y qué pasó? De ahí se desarrollaron otros seres vivos que tenían la capacidad de respirar oxígeno. Pero en algún minuto hubo un fenómeno de extinción masiva provocado por un ser vivo y que se transformó en sí mismo con una presión de selección para toda la explosión evolutiva que vino después. Hoy día la información es muy robusta y clara en el sentido de que el cambio climático existe, es provocado por los seres humanos, y eso ya es irrefutable. Pero aún hasta hace poco había un pequeño grupo, una comunidad científica que además tenía una visibilidad que iba mucho más allá de la cantidad de personas que eran, porque finalmente también tenía un financiamiento que venía de la industria de los combustibles fósiles, que trataban de desprestigiar el otro discurso, y eso contamina la opinión pública, retrasa la acción colectiva, y yo creo que por lo mismo también ha sido tan difícil no tener una respuesta como la que se tuvo en algún minuto con el debilitamiento de la capa de ozono, porque hay un cuestionamiento permanente a la ciencia que del clima, cuando en verdad hace rato, desde los años 90, que tenemos clarísimo que esto es un fenómeno que venía y que está cambiando el clima y que nos iba a afectar a todos. También reflexionamos sobre la ciudad, de las diferentes formas que podemos habitarlas. Y cómo vivimos los territorios, sobre todo los que son tan distintos entre sí, como San Pedro de Atacama y Pichilemu. Cuando uno se va a vivir a la naturaleza, uno se conecta más con el campo y todo, ¿no? Y se nos olvida que la manera más sustentable es vivir en ciudades. Considerando la cantidad de seres humanos que somos, y eso no va a cambiar, solo aumentar, lejos la forma más sustentable y más respetuosa de la naturaleza, no solamente es la ciudad, sino que además la reconversión de la ciudad existente, no la generación de nuevas ciudades. Yo te diría que la fórmula que está probada, que mejor funciona, es lo que se llama ciudad compacta. Quiere decir que hay bastantes personas viviendo juntas en alturas medias, moderadas, y que están dispuestas, esta es la parte entretenida, están dispuestas a sacrificar comodidad al interior de su vivienda, más metros cuadrados, de eso te estoy diciendo, por lo que encuentran una vez que salen de ella. Entonces, claro, a lo mejor no necesitan enormes unidades de vivienda, porque fuera de la casa tienen espacios de recreación, restaurantes, espacios públicos, etc. No sé si se programa, si se entiende que en el fondo la vejez, ¿no? Que las cosas se vayan desconstruyendo, a lo mejor puede ser un aporte, puede ser una arquitectura nueva, libre, ¿no? Mira, es un súper tema. Esa es la idea de que la arquitectura, las ciudades, incluso los espacios públicos, el área verde, pueden tener una obsolescencia programada. Claro. En general nunca lo hicimos. Y de hecho, cuando heredamos cosas de la historia, un cierto valor, los patrimonios, los edificios significativos, tampoco fuimos demasiado buenos preservándolo y manteniéndolo. Hoy día te diría que hay como un campo interesante en la idea de reciclar cuestiones de valor que hayamos heredado de la historia o que pueden encontrar nuevos usos. No te diría yo que se haga a gran escala, pero sí hay un interés importante. Yo viví mucho en Santiago Centro, un poco en Huérfano, estas casas preciosas que yo juraba, porque además venía de vivir en Europa, juraba que esto iba a tener una revalorización, íbamos a terminar todos en estas casas preciosas y por el contrario, fue muriendo, ¿no? Cada vez están más destruidas, viven un montón de familias adentro, qué sé yo. Pero de repente me gusta hacerme la pregunta es, ¿por qué queremos conservarla? Tengo la sensación de que lo que pasa no es necesariamente
que se afee, sino que lugares importantes de la ciudad, particularmente los centros históricos, se han dejado de lado y hay poco interés en ellos. Porque mientras que eso ocurre, hay otros barrios, si te pongo el caso de Santiago en general, ¿no es cierto?, el sector oriente, que va mejorando, que le pasan cosas significativas, que hay buen espacio público. Los chilenos tendemos a abandonar lo que ya hicimos y heredamos de la historia e irnos a buscar una solución mejor y un nuevo estilo de vida a otra parte. Yo creo que eso es algo malo. Cereal de avena integral, tiene berry, está súper rico la verdad, me encanta. No tiene azúcar añadida, es bajo en grasa y tiene mucha energía, entonces me mantengo como con energía todo el día. No, está bien. La educación siempre es un tema que aparece en todos nuestros capítulos. Sí, sin duda, la docencia y el traspaso de conocimiento siempre es una responsabilidad con las futuras generaciones. Me interesa mucho como tu rol de educador, como de agentes de cambio, ¿no? Y tú hay una expresión que usas que es que los educas desde la cabeza, el corazón y las manos. Y explícame un poco eso. Por mucho tiempo lo que predominaba era una visión súper intelectual del aprendizaje y también una lógica como casi de vaciar conocimiento en la cabeza, como si fuera algo que tú pudieras meter en la cabeza y después tú simplemente ejecutas. Pero en verdad nosotros cuando operamos en el mundo operamos desde las emociones, desde lo intelectual también, racional, y también desde el hacer. Hay como conocimientos que son más bien táctiles e intuitivos. Entonces hay una noción quizás más integral de la persona que es con la que en verdad uno debiese trabajar en la educación. Y ahí viene un poco esto de mente, corazón y mano. Todo esto buscando que ellos se interesen más, como yéndote como a la curiosidad de ellos, como poder captar la atención. Es que, mira, a mí lo que me pasa es que con todas las problemáticas de sustentabilidad, tú podrías saber mucho, ¿ya? Como en esta lógica como de la Torre de Marfil, así como de la academia vista en esta caricatura que está como observando y aprendiendo mucho, pero si tú sabes mucho, no sirve de tanto si no te conmueve. Si tuvieras que imaginarte, si estuviera en tus manos, imaginarte una universidad distinta. Mira, yo estudié en una súper buena escuela de arquitectura, rankeada muy bien en el mundo, que respondía a los requerimientos de los años 80 y principios de los 90, que es cuando yo estudié. ¿En qué consistía formarse como arquitecto en esa época? Consistía en un profesor parado delante tuyo que tenía el conocimiento y tú como estudiante no lo tenías y él te lo traspasaba a ti. Hoy día el desafío es completamente distinto, el conocimiento está, todo el mundo lo tiene. En 2 minutos le consulto internet o la inteligencia artificial, etcétera, y lo tengo. La pregunta no es cómo adquiero el conocimiento o dónde lo encuentro, sino que qué hago con él y cómo soy capaz de discernir lo que es valioso, lo que es menos valioso, lo que es pertinente, lo que es cierto o no. Ese es el verdadero problema. Entonces, para lograr eso, lo primero que yo tengo que formar no es, o sea, lo que tengo delante como situación no es un cerebro vacío que tengo que cargar con software y con información. Tengo un cerebro que de alguna manera tengo que modelar para que él sea capaz de discernir y discriminar y tener ojo crítico con respecto a lo que... Esa es la primera. Por lo tanto, las mallas curriculares tienen menos asignaturas, menos horas dedicadas a tragar información e instalarla en el cerebro y mucho más dedicadas a formar un criterio. Esa cuestión es radical. Cuando hablamos sobre los ciclos de la naturaleza, la muerte siempre aparece como un tema inevitable. Pero nosotros no buscamos respuestas cerradas o concretas, sino que dejamos el tema sobre la mesa para que cada invitado pueda responder a su manera. Y cada invitado la entiende de manera distinta. Y en ese cruce de miradas también aparece la vida, ¿no? Incluso en las condiciones más extremas. ¿Qué opinas de la muerte en general? Yo creo que de verdad, aunque parecemos no estar preparados emocionalmente, porque no lo estamos, estamos preparados biológicamente para enfrentarnos metabólicamente a ella, porque de hecho te mueres y te mueres. ¿Ah? No le tengo miedo. Yo creo que nadie se muere el día antes, uno se muere cuando uno tiene que morirse, y creo que, insisto, es parte
natural del ciclo de la vida. A mí me quedó más claro como la importancia de morir, ¿no? Como por qué se alimentan los gusanos, porque eres parte, eres compost, porque, ¿no? Entonces, y obviamente se me quitaron, nunca las tuve mucho, pero la idea de que me incineren, para mí se me borró. Yo quiero ser parte de todo y que otros bichitos coman acá. Ajá. ¿Cachai? ¿Cómo te va a ir con esos temas? ¿Con la muerte? Con la muerte y como con qué hacer contigo, con la parte física tuya. ¿Eres religioso? No soy religioso. O sea, vengo como de la misma matriz cultural que el chileno promedio, que es eminentemente como católica. Entonces tengo como una cierta afinidad a ciertos valores católicos, pero no soy religioso. Creo que lo más cercano a lo religioso tiene que ver con esta idea de interpretar al ser humano como, bueno, cuál es el rol del ser humano en este planeta. Y esa búsqueda de sentido para mí es como lo más cercano a esa espiritualidad. Y yo creo que la muerte es algo que hay que aceptar nomás, porque es un proceso natural, son los ciclos que existen en el planeta Tierra y hay que saber dejar ir también las cosas. En estos primeros capítulos conocimos personas que realmente nos impresionaron mucho. Sí, nos enseñaron a estar atentos, a de repente escuchar el silencio, valorar momentos íntimos y también agradecer. Y acá nos recibe justamente ya casi el atardecer en la noche con la luna llena, prácticamente llena al lado del Licancabur, con una imagen espectacular. Espectacular, sí, hermoso. Y el sol, ahí. ¿Qué te parece? Es como lo que te decía, la naturaleza se devela ante nosotros en este momento, ¿eh? Al atardecer, a la puesta del sol y la aparición de esta inmensa luna al lado del Licancabur. Para mí es importante sentir que me hago responsable de los proyectos en los que me involucro. Pero eso, una cosa no quita la otra. De hecho, yo creo que cuando te metes en algo que es medio extraño, innovador, así como algo que sale un poquito de lo que está como establecido en algún lugar, demanda de ti más responsabilidad, más consistencia, porque tienes que de alguna forma probar que vale la pena hacerlo. Lo que nosotros deberíamos hacer, y hay gente que lo ha hecho increíble al respecto, el mismo Rodrigo Gendelman con Santiago Adicto, instalar la idea de que nuestras ciudades son lindas, buenas, y es maravilloso estar ahí, y por lo tanto hay que cuidarlo y preocuparse de ello. Como digo, a veces, que desde este país pequeño con vista al mar, podemos mostrar cuánto nosotros conocemos de esta vida extrema. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más. Queremos dejarlos muy invitados a seguir viéndonos por Canal 13C y en nuestras redes sociales como Instagram y YouTube, donde estamos subiendo todos los capítulos. Y por supuesto que no se pierdan un nuevo estreno y un nuevo capítulo de Sobre la Tierra. Los esperamos. Sobre la Tierra. Esa.